Porque cuando justo estaba terminando de leer esta novela, me llega el mensaje de que Gabriel García Márquez había muerto. Y lo primero que pensé fue, ¿y si hubiera escogido otra novela que leer? ¿Se hubiera muerto? Y al igual que uno de los personajes de 100 años de soledad, Úrsula Iguarán, García Márquez muere en un Jueves Santo. Y bueno, furor en los medios por la pérdida de uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX. Citas empezaron a correr por las redes sociales, algunas ni siquiera eran de él. Y es que cuando alguien muere, se torna más famoso. Gabo nace el 6 de marzo de 1927 en un pueblito llamado Aracataca, en Colombia, por la zona tropical. Él se desarrolla como periodista antes de convertirse en uno de los narradores más leídos y más influyentes de toda Latinoamérica. Tanto así que fue el ganador al Premio Nobel de Literatura en 1982. Bueno, la historia comienza con el respetable y honrado doctor Juvenal Urbino y su esposa Fermina Daza. Y el mismo día en el que el doctor pierde a uno de sus pacientes más queridos, él también muere cayendo de una escalera, tratando de atrapar a su loro que se había escapado. El día de su funeral acude un hombre mayor llamado Florentino Ariza y le repite a Fermina su juramento de fidelidad eterna y amor para siempre. Fermina, indignadísima, lo corre de su casa, pero cuando se va a dormir, sin dejar de sentir la soledad de media cama vacía, se sorprende pensando más en Florentino que en su difunto esposo. Y sin darse cuenta, empieza a recordar su pasado, una historia de amor difícil, pero a la vez fiel. A los 13 años Fermina conoce a Florentino, un chico que se enamora y le empieza a mandar cartas de amor. Él vive por y para ella. Pronto ambos se enamoran y empiezan a intercambiar cartas clandestinas que cuando son descubiertas hacen que a Fermina la corran de la escuela y que su padre se la lleve lejos para cortar la relación. Sin embargo, ambos se siguen escribiendo cartas llenas de amor y de promesas con un ardor adolescente. Después de 3 años, finalmente Fermina y su padre regresan al pueblo y cuando ella tiene la oportunidad de ver a Florentino, se da cuenta de que no era lo que ella pensaba, se desengaña y corta de manera súbita la relación que habían ido formando mediante estas cartas. García Márquez nos llena de una cantidad de detalles para generar una perfecta ambientación en el espacio. Se reflejan las costumbres propias de un pueblo caribeño y de su cultura popular. Como contexto histórico vemos una América Latina que ha sido gravemente afectada por una guerra civil y por el cólera. El cólera era una enfermedad que realmente acabó con un gran porcentaje de la población. El ritmo es irregular, es como cuando alguien te cuenta una anécdota. Hay saltos temporales los cuales se extienden un gran número de páginas, dándole un estilo hasta cinematográfico a su narración. Se viaja al pasado, al presente y viceversa. Y no por ello hay una falta de continuidad, la cual considero una tarea bastante complicada para una narración, y más cuando son periodos de tiempo bastante largos. Cada página está llena de datos esenciales para poder conocer a los personajes, y sus sentimientos son llevados al extremo, haciendo del amor y de la fidelidad los temas más importantes para esta novela. Un doctor respetable y éticamente honrado, una mujer de un carácter bastante fuerte para tiempos que eran un poco machistas, bueno, bastante, y un joven perdidamente enamorado que después de 51 años, 9 meses y 4 días sigue aferrado a un amor adolescente. Mientras yo leía esta novela, una sensación constante estuvo durante todo el transcurso de la novela. Yo era como una espectadora y podía sentir las tristezas del amor, era capaz de ver los colores de las paredes, podía hasta sentir el ambiente y el clima que rodeaba esa zona tropical. Puedo hasta recordar los sonidos o los movimientos del árbol y hasta siquiera el canto del loro. Mugre loro. Al terminar de leer esta novela descubrí que García Márquez es uno de mis escritores favoritos en cuestiones latinoamericanas. Por influencia de mi familia yo siempre fui alentada a leer este escritor en particular. Solía escuchar historias de él en conversaciones donde participaban mis abuelos, mis tíos y mis primos. 3 generaciones que lo conocían perfectamente a él y a sus historias, donde sus relatos y sus historias eran contadas como si hasta Gabriel fuera parte como de mi familia. Y con otras 2 novelas cortas que había previamente leído y con esta, creo que puedo corroborar que sí es uno de mis autores favoritos. Lamentablemente hace una semana perdimos a este autor, pero creo que dejó una gran cantidad de obras que podrán ser
leídas por futuras generaciones e igual compartan este gusto por su estilo. Yo recomiendo mucho esta novela, ya que es bastante bonita y es de amor y más que nada es real. Durante muchísimos años nosotros tuvimos que oír el cuento de esos amores contrariados que ellos tuvieron, hasta que se casaron. Y para el amor en los tiempos del cólera empecé a entrevistarlos, pero como reportero todos los días y por separado. Cuando estaban juntos se contradecían, se terminaban hasta peleándose. Entonces yo primero agarraba a mi papá, después a mi mamá, y fui sacando la historia completa. Y como está en el amor en los tiempos del cólera, es realmente minuciosamente la historia de los amores de ellos.